Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Buenos días. Adelante, Daniel. Creo que no nos escucha ahí Daniel Adame Osorio. Un segundito para poder rescatar este enlace radiofónico para poderlo escuchar. Te escuchamos, Daniel, adelante. Adelante, Daniel. Hola, Teodoro, un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen martes. Y creo que hoy existen, digamos, una serie de lecciones a partir de lo que vivimos el pasado fin de semana con motivo de la presencia de muchos jefes de Estado, de gobierno, de cancilleres, en fin, que el presidente López Obrador fue su anfitrión. Y me parece que la parte más notable, o una de ellas, tiene que ver precisamente con la posibilidad de poner en la misma mesa lo mismo a personajes que provienen de sistemas políticos, electorales competitivos y no competitivos. Me refiero concretamente a que las formas de democracia no en todos los casos se cumplen. Los casos que incluso se expusieron respecto de algunos presidentes justo hablan de ello, precisamente porque no hay, digamos, el cobijo, la legitimidad que da precisamente esos dos grandes momentos que son, por un lado, el acceso a la élite política solamente se da a través de la legitimidad de los votos. Después viene el desempeño, que es el segundo momento donde justo los gobernantes deben honrar una serie de derechos, como el derecho de libertad de expresión, libertad de prensa, los derechos de la educación y muchos más, pero tienen que ver precisamente con que se comporten como formas de democracia efectivas. Eso no se pudo ver porque había una conformación muy heterogénea, y creo que también de ese modo tenemos que verlo así, dado que en realidad lo que tenemos enfrente hace varios años, cuando hemos recordado que básicamente en la conformación de la historia del mundo hemos tenido tres edades: la edad antigua, la edad media y la edad moderna, y de unos años hacia acá, quizá poco menos de una década, estamos viviendo la cuarta edad en la historia del mundo, que es que algunos lo ubican como la edad incierta en la historia mundial. Y esa edad incierta produce élites políticas débiles, que son vulnerables. Y son vulnerables porque no son auténticas, no son robustas porque no están, digamos, no han sido revestidas de la legitimidad que implica el funcionamiento del poder político. Y son élites políticas, por tanto, que no corresponden con la realidad que hoy vivimos de sociedades cada vez más complejas, mucho más dinámicas, mucho más exigentes, con contextos precisamente de exigencia mucho más notables, que están poniendo en la mesa muchos de los derechos que debieran corresponder al avance que tiene, por ejemplo, la medicina, el desarrollo tecnológico y muchos problemas que están todavía en la mesa. Por tanto, tenemos esas élites políticas que son vulnerables. Al no ser auténticas, se reflejan alrededor del mundo. Lo tenemos el ejemplo cuando se reflejó, digamos, de una manera mucho más impactante, fue con la presidencia del señor Trump. Luego hacia abajo podemos ir el ejemplo que pusieron el fin de semana los propios presidentes, donde no se cumplen los parámetros básicos de las democracias en torno a sus derechos y libertades. En el caso mexicano también tenemos, por desgracia, ese infortunio. Ya lo había apuntado hace mucho tiempo don Daniel Cosío Villegas, con tener un monarca absoluto y sexenal, y el intentar ir a esos tiempos ya idos es justamente una de las malas ideas que ha protagonizado este gobierno. Y podemos ir hacia abajo también, los casos de las entidades federativas. Nuestra entidad también, en Morelos hay justamente élites políticas que no son robustas, son vulnerables porque no son auténticas, porque no corresponden con la política de la realidad y las respuestas que necesitan sus sociedades. Algo semejante también puede irse mucho más hacia abajo con el caso de las conformaciones de los ayuntamientos, precisamente porque hay diversos flancos que no se han cubierto, porque no corresponden tampoco a la institucionalidad que se requiere en estos momentos, y se han asociado con diversas formas muchos entramados del poder público, del poder político y económico, con una serie de asociaciones con
base en las formas de delincuencia común, delincuencia organizada, en sus diversos rubros. Ese ha sido uno de los problemas que estamos hoy enfrentando y que da como resultado una élite económica, política, que son resultado también de la propia dinámica social, de la propia dinámica política, y que están también determinando que haya, por ejemplo, sistemas políticos, sistemas electorales débiles, cruentos, y que aterrorizan a sus propias sociedades. Yo creo que la marca más importante que pudimos ver el fin de semana se pudo y se puede extender alrededor de toda nuestra región, la región hispanohablante, no solamente porque somos complejos en nuestras sociedades y somos muy distintos, sino también porque no se respetan los parámetros básicos de la democracia. Con todo, el caso de nuestro país está apuntando no hacia el ejercicio de una forma de autocracia, sino me parece que su propia sociedad está exigiendo que haya más espacios de libertades y derechos. Todas las disputas que hay entre la élite política, llámese, digamos, coalición gobernante o la coalición opositora, son resultado, por cierto, no de una expresión política, porque el descontento que tienen diversos segmentos de la sociedad con el oposicionismo no es el resultado de que están con las oposiciones, están, digamos, en oposición a esta forma concreta de gobierno y buscan respuestas que no deben surgir precisamente de los actores, de los partidos, porque cuando llegue una nueva campaña para intentar que tengamos élites políticas ahora sí robustas, auténticas, un nuevo candidato debe buscar responder a muchas de las causas que son heterogéneas en la sociedad. Y México, me parece, en todo su entramado de autoridades, debe tener en cuenta que el suyo no es un lugar en la región hispanohablante. México sigue siendo un protagonista fundamental de la América del Norte, con una élite política que busca ser cada vez más robusta junto con su sociedad. Teodoro.